Gustaría orar. Adelante. Padre, te damos gracias por este día, porque estamos aquí. Te ruego que abras nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, para que podamos entender todas las cosas, Señor, y podamos ver cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. Te damos gracias porque podemos aprender más de ti para conocerte mejor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a ver la lección 35 y vamos a leer Hechos 17, del 10 al 19. Entonces leemos un versículo cada quien. Me elegir una Biblia. Sí, adelante. Le dije a Roberto, te veo ahí en la iglesia y me llevas mi celular que lo dejé cargando. Bueno. Mi hijo, mi celular. Ok, entonces empezamos con nuestra hermana Sandra. Hechos 10, 17, a partir del versículo 10 al 19. De hecho, perdón, sería hasta el 21. Aquí le puse 19, sería hasta el 21. ¿Ok? Sí. Entonces, Hechos 17. Del 10 al 21. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. A ver, pero creo que es el Ay, sí, 17. hermano. Ajá, sí. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero cuando los judíos... 12, el 12. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le hemos oído decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Ok. Bueno, dice, Macedonia, que es el norte de Grecia, Macedonia ha sido un lugar de mucho fruto para la obra del Evangelio. Sin embargo, también ha implicado sufrimiento por parte de Pablo y Silas. Y la carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses nos deja ver su sentir sobre esta situación, pues no es un hombre indiferente al dolor, lo vive y se preocupa por no haber podido permanecer más tiempo con ellos. Se interesa mucho en la edificación de los nuevos creyentes y entiende la oposición que todos han experimentado. Esto es algo que nosotros necesitamos entender, pues no es raro que caigamos en la idea de los apóstoles como hombres místicos, insensibles al dolor y que responden serenamente a todo, lo cual es ajeno a la realidad. Su dolor, desánimo y preocupación son reales en sus vidas, además de que el hecho de haber sido llamados por Dios no implica que no vayan a experimentar oposición y sufrimiento.
Y aquí es donde está la enseñanza para nosotros. A pesar de lo que experimentemos y de lo que sintamos, debemos seguir adelante en la predicación del Evangelio sin reprochar a Dios por el sufrimiento. Pues si así ha sido con ellos y Dios se glorificó en sus luchas, entonces nosotros no podemos rendirnos ante cualquier oposición o cualquier sufrimiento que experimentemos por mantener nuestra fe en Cristo. Ok, muy bien, ya leímos el pasaje, es Hechos 17, del 10 al 21. Le había puesto 19, pero es hasta el 21. Ok, y hoy vamos a ver sobre Berea y Atenas. La oposición en Tesalónica ha producido la necesaria salida de Pablo y Silas de la ciudad. Los hermanos, es decir, los cristianos recién convertidos, los envían a la ciudad de Berea. Al llegar a Berea, dice el pasaje, fueron a la sinagoga de los judíos. Fueron a la sinagoga de los judíos. Recuerden, la palabra sinagoga es interesante porque es una palabra griega, no una palabra hebrea, que es del verbo sinagoge, que es sinagogo, yo me congrego o me reúno. Sinagoga proviene del griego reunirse. Ok, fueron a la sinagoga de los judíos. Una vez más, el punto de partida de la predicación del Evangelio es la sinagoga, donde se reúne la gente interesada en la palabra de Dios, sean judíos o gentiles temerosos de Dios. Los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Destaca eso en realidad, porque luego uno podría hablar mal de los judíos como judíos, pero había judíos de todo tipo, igual que gentiles de todo tipo. Los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con todo gusto, con toda urgencia, con todo ánimo, es lo que implicaría esto, con mucho gozo y ánimo. ¿Qué hacían? ¿Ellos qué hacían diariamente? Escudriñaban. Escudriñar es investigar, meditar, analizar. Es una imagen que debemos tener. Buscaban en la Biblia, en las Escrituras, bueno, obviamente tenían rollos, seguramente a lo mejor nada más un rollo o varios rollos, no podemos saber, pero en la sinagoga se conservaban copias del Antiguo Testamento. Escudriñaban diariamente las Escrituras. Ok, al decir las Escrituras, obviamente no contaban con los Evangelios, no contaban con Apocalipsis, no contaban con el libro de Hechos, se estaba escribiendo en ese momento, ¿verdad? O lo estaban viviendo apenas. Entonces estamos hablando que escudriñaban el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era así. Entonces ellos decían, Pablo dice que el profeta Isaías dijo esto, y ellos lo buscaban. Esta característica ha marcado a la iglesia de Berea. De hecho, yo he conocido iglesias que se llaman Berea y grupos de estudio bíblico llamados Berea. Ha marcado a la iglesia de Berea, pues ser cuidadosos en cuanto a la palabra de Dios es una de las mayores responsabilidades del cristiano. Alguien dijo algo de la Biblia, tenemos que buscar a ver si es cierto. Lo cual en nuestro tiempo desgraciadamente ha quedado enterrado entre tantos intereses personales y el entretenimiento religioso. Miren, lo que más debería conocer un cristiano es la Biblia, pero ya no es común eso. Por eso estamos dando este estudio, porque nuestro interés es que ustedes conozcan lo que sí dice la Biblia, que lo puedan ver de primera mano y lo analicemos. Este es el sentido de estos estudios, ¿ok? Para no decir, pues a lo mejor viene en la Biblia, pero no sé. No, en realidad debe ser esta característica como los de Berea. El resultado de este interés por la palabra fue que muchos de ellos, estamos en el versículo, creyeron. Versículo 12, ¿verdad? Por eso muchos de ellos creyeron. Cuando dice por eso es debido a esto, que analizaban las Escrituras, muchos de ellos creyeron. Quizás el problema en otras ciudades de que hayan sido pocos judíos
porque aquí dice que fueron muchos, es que allá los judíos no conocían la palabra y recuerden que un problema de la ignorancia es que afecta la fe. Ok, entonces muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, entre hombres y mujeres de distinción, como hemos visto en las otras ciudades. Siempre habla de hombres, de mujeres, mujeres distinguidas, que fueron no pocas, aquí dice un buen número, pero consideremos que esta ha sido, más bien debería ser ahí, ha sido el tipo de persona, ha sido el tipo de personas que se convierten en cada ciudad. En cada ciudad se van convirtiendo hombres, mujeres, griegos y también judíos, aunque dice se convirtieron judíos y muchos griegos, aquí ya igualan el número. Ha sido, en este caso resalta que los judíos que creyeron ahora han sido muchos, en otras ciudades no eran muchos. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios, que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar. ¿Cómo dice la Reina Valera, hermana? Alborotar también. Alborotar, ok, para alborotar a las multitudes. No toda la ciudad creyó, creyeron muchos judíos, creyeron muchos griegos y mujeres, pero no tengo yo ahorita y no investigué qué tan grande era la ciudad de Berea en aquel tiempo. Pero es obvio que no fue toda la ciudad la que se convirtió y había más gente que no se convirtió, que no había escuchado. Pero entonces los judíos llegaron para alborotar las multitudes. Una vez más, pues ya ha ocurrido anteriormente, los judíos han hecho el viaje a otra ciudad con tal de evitar que el mensaje del evangelio sea predicado. Esta oposición no resalta mucho en el panorama histórico. Muchos hablan solamente de la persecución de Pablo en los tiempos de la muerte de Esteban, pero la oposición duró tiempo. Durante todo el viaje de Pablo hubo siempre esta oposición. Ya cuando Pablo volvió otra vez ya las cosas se habían calmado, pero el surgimiento de las iglesias llevó siempre la oposición de los judíos. Entonces dice, sin embargo, es una realidad que en sus primeros años el gran opositor del evangelio, con mucho esfuerzo de su parte, fue el pensamiento y la religión judía. O sea, que entendieron que había una separación, pero muchos judíos fueron cristianos al inicio y lo vemos porque Pablo le predicaba a los gentiles y a los judíos. No hacía una distinción. Salud. Algunos dicen, yo solo le voy a hablar a los de este tipo, a aquellos no, porque estos son los que... No, él iba y le hablaba a todos, y esta es una parte de la obra de Dios. La reacción de la iglesia es la misma que en ocasiones anteriores. Los hermanos inmediatamente, ¿qué hicieron? Enviaron a Pablo. Ok, enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Ok, llegó a la costa, obviamente viajó en barco o caminó desde ahí. Finalmente no dice que ha ido en barco. Ahorita no tengo el panorama, no revisé el mapa si Atenas está en la costa, porque no. Pero, ok. Ok, enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Pero en este caso Pablo fue solo. Pues, ¿quiénes se quedaron ahí? Silas y Timoteo. Silas y Timoteo. Parece ser que en el caso siempre fue Pablo el problema. Quizás por su fama como fariseo, persona conocida entre los judíos, quién sabe qué tanto se haya llegado a dar a conocer. Y segunda, porque él era el que hablaba. Pero en el caso de Bernabé y Pablo, al que apedrearon fue a Pablo. En este caso, bueno, sí metieron a Pablo y a Silas en la cárcel en Filipos y los corrieron como grupo. De Filipos los expulsaron y los expulsaron de Tesalónica. Y bueno, el punto es que destacaba la presencia de Pablo y posiblemente la salida de Pablo calmaba todo. Entonces, dice
Ya Pablo sentía la preocupación de haber dejado sola la naciente iglesia en Tesalónica. Lo vimos cuando estudiamos de la iglesia tesalónica. En la carta a los tesalonicenses, él expresa su sentir por haberlos tenido que dejar prematuramente. Al parecer, ahora basta con que Pablo sea el único que se vaya para no dejar sola a esta iglesia también. Así es que Timoteo y Silas se quedan para discipular a los hermanos. Y en su carta a los tesalonicenses, Pablo dice que envió a Timoteo con los tesalonicenses. Entonces, para cuidar las iglesias de Berea y de Tesalónica, dejó ahí a Pablo, a Timoteo. En el caso de Filipos, ahí estuvieron mucho tiempo. Lucas también estuvo ahí. Y la verdad es que pudieron haber centrado a los judíos creyentes y a los hermanos recién convertidos en el evangelio, estando, no nos dice cuánto tiempo, pero fueron muchos días, dice la palabra. Entonces no había tanta preocupación, porque la gente se convierte y hay que discipularla, hay que compartirle o instruirle en el evangelio. Ahora, en este caso, los que conducían a Pablo lo llevaron ¿hasta dónde? Atenas, ok. Atenas, la ciudad de la cultura griega. En cierto modo también Corinto era, aunque Corinto era más como Las Vegas, pero Atenas era la ciudad cultural. Y ya veremos la ciudad de Corinto breve, un poco. Ok, lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible. Entonces el asunto es que sí los dejó, pero en cuanto tengan oportunidad se vienen conmigo a Atenas. Ok, lo más pronto posible se fueron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué le pasaba al espíritu de Pablo? Se enardecía. ¿Qué significa esto? Pablo veía toda la idolatría que tenían los griegos, que eran muy idólatras, filósofos, pero también idólatras, y combinaban la filosofía, la religión. Finalmente la filosofía se derivaba de la religión, porque primero fue la religión, luego vinieron ya los filósofos que se burlaban de la religión, pero la usaban, y los griegos no dejaron su religión. Y entonces su espíritu se alborotaba, le pesaba, posiblemente se sentía muy... ¿Furioso? No, el asunto, opresión, algunos hablan de opresión, ¿no? Y no dice ahí que hubiera opresión demoníaca, pero su espíritu estaba inquieto dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Era como ir a Roma y hoy en día, ¿no? Y cualquier ciudad, cualquier pueblo mexicano. Bueno, decía, podría ser como de mucho coraje, ¿no, hermano? Sí, le pesaba, y a lo mejor sí era la molestia, el sentir, la inquietud, la necesidad de predicarles. Él llegó a Atenas para esperar, pero esto le afectó a él. Entonces, por eso, dice así que Pablo no se quedó ocioso, solo esperando, sino que discutía en la sinagoga con los judíos. Había sinagoga en Atenas y fue y se metió también en la sinagoga. Él no lo podía evitar. Él le dice a los corintios: si yo no comparto el evangelio, tengo la obligación de hacerlo porque me fue encomendado. Si no lo hago por gusto, lo tengo que hacer por obligación, pero lo hago por gusto. Entonces él le fascinaba ir y hablar de Cristo con los judíos, y pues eso ya involucraba a los gentiles, porque dice que discutía en la sinagoga con los judíos y con los Gentiles. Ok, pero aquí hacía algo nuevo. Con los gentiles temerosos de Dios. Como en toda sinagoga había judíos y había gentiles. Bueno, diariamente, porque esto solo pasaba los sábados, pero todos los días, ¿dónde discutía? En la plaza. En la plaza, con los que estuvieran presentes. Y también discutían con él algunos filósofos. Ok, puse esas palabras para que no tuvieran que escribir epicúreos y estoicos. Ok, algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Es decir,
Pablo encontró en Atenas un lugar de discusión, porque aquí sí discutía con los judíos, en las otras sinagogas no discutía con los judíos, llegaba y les enseñaba, pero aquí en Atenas discutía con los judíos, discutía con los gentiles y con toda la gente en la plaza, ¿sí? Porque era costumbre griega. Exactamente, estaba el debate, era una forma de conocimiento griego y Pablo se halló ahí como pez en el agua, ¿verdad? Pero precisamente ahorita por eso vamos a hacer hincapié en algunas cosas, porque aquí Pablo encontró una cultura muy distinta. Ahora, la ciudad de Atenas era el principal centro de filosofía. Los epicúreos y los estoicos eran dos de las escuelas más destacadas de filosofía griega en aquellos tiempos. No significaba que fueran nuevas, ambas escuelas tenían más de 300 años. Ok. Los epicúreos eran los seguidores de un antiguo filósofo llamado Epicuro de Samos y buscaban la felicidad por medio del placer moderado y de una vida tranquila, buscando evitar el dolor. Eran hedonistas. El hedonismo es la búsqueda, un hedonista es el que vive para pasarla bien, para la diversión. No es, aunque le cueste el esfuerzo, su fin es el placer. Entonces una persona que vive para el placer se le llama hedonista, porque algunos, como los estoicos, no vivían para el placer. Pero dice, ellos eran hedonistas. Por su parte, los estoicos eran seguidores de otro antiguo filósofo llamado Zenón de Sitio. La palabra estoico viene de esto puerta pintada, y de ahí viene el término. Buscaban la felicidad viviendo conforme a la razón, aceptando lo que no se puede controlar. En ese sentido, buscaban llegar a la apatía, que era la ausencia de pasiones perturbadoras como el miedo, la ira o la angustia excesiva, para obtener así la libertad que da la felicidad. Es decir, el estoico aguanta todo porque lo que quiere es paz. Y entonces, que vengan problemas y aquí aguantamos. Y buscaba la paz. El epicúreo buscaba el placer. El estoico la paz, a pesar de lo que no podía cambiar. De ahí viene ese dicho que no es cristiano: Dios, dame sabiduría para cambiar lo que puedo y para aceptar lo que no puedo cambiar, y sabiduría para distinguir entre las dos. Es un dicho más estoico que cristiano, porque ahí en realidad está pidiéndonos sabiduría para hacer las cosas y no está diciendo Dios, cambia tú las cosas, que es la oración correcta del cristiano. Hay una enorme diferencia. De hecho, muchas personas que dicen ser cristianas son más bien estoicos y aguantan sus ayunos y le entran con dolor a las cosas y hay que sufrirle, hay que batallarle por Cristo, pero en realidad están siendo más estoicos. Obviamente está el otro extremo. Hay cristianos hedonistas. ¿Por qué quieren a Dios? Porque quieren el placer. La teología de la prosperidad es hedonismo. Entonces vemos que estas filosofías han entrado a la iglesia, se han metido y han subsistido dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces aquí es un muy breve resumen, no puedo ampliar mucho sobre los estoicos y epicúreos, pero es bueno saber quiénes son y cómo después de que la iglesia se instaló, junto con los gnósticos, fueron corrientes griegas con las que la iglesia tuvo que luchar y hasta la fecha. Ok, entonces ellos buscaban a través de la apatía. La apatía no era la indiferencia, la apatía era eliminar las pasiones desbordadas o perturbadoras que dice aquí, como el miedo, la ira, la angustia. Ya no me voy a angustiar, pues ya que hagan lo que quieran. Ese es el estoicismo. Cuando la mamá le dice a los hijos, miren, haz lo que quieras, es estoicismo. Ya no me meto, ya no digo, ya no hago. Esa es la postura del estoico. Ya no batallo. Hay problemas, que haya problemas, vamos a aguantar. Entonces, esa es la mentalidad musulmana, se le llama se me van las palabras y yo espero que Dios le mande más oxígeno a mi cerebro. Se me van palabras porque está la palabra que se le llama ¿cómo se le llama cuando uno es bien negativo? Pesimismo. El pesimismo islámico, que dice, no, oiga, que pues Mohamed, se murió tu hijo, así lo quiso Alá.
Entonces pudo que venga, así lo quiso, ¿no? Que nos pasó esto, así lo quiso. Entonces se llega a caer en ese pesimismo también, ¿no? Entonces el cristiano estoico, pues si Dios quiere que viva esos problemas, fue la mentalidad de Elí que dijo, es Dios, así lo dijo, que se haga la voluntad de Dios. Entonces es cuando uno deja de clamar a Dios y de buscar a Dios. Ok, pero esto lo resaltamos para darnos cuenta cómo el cristianismo empieza a tener contacto con otra forma de pensamiento, donde se van a levantar iglesias y van a incluirse esas formas de pensamiento y se va a batallar y se va a luchar con ellas. Ok, ahora, lo que Pablo, no sé si hay preguntas sobre esto. Lo que Pablo enseñaba les sorprendía, pues algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Ok, ¿qué quiere decir este palabrero? Este habla y habla y habla. ¿Y de qué está hablando? No entendemos. Ok, vamos a encontrar una cosa. Decimos que la filosofía está casada con la religión entre los griegos, porque por muy filósofos y muchos ateos que sigan platonismo, aristotelismo y todas estas escuelas, finalmente las bases de la filosofía griega son religiosas. Entonces, el punto es que vamos a ver que para ellos el problema era lo que Pablo decía, estaba relacionado con religión, pero no con la religión griega, por eso ellos no podían comprenderlo. Por eso otros decían, parece un predicador de deidades extrañas. Deidades extrañas, en la Reina Valera dice de nuevos dioses, ¿verdad? Creo. Aquí dice divinidades extrañas. Dioses. Ok. Dice de nuevos dioses. De nuevos dioses. Para ellos el choque filosófico es que toda la filosofía griega está basada en la religión griega. Llega Pablo y empieza a hablar de otra religión, otro pensamiento, y es donde choca el asunto. Entonces fue un encontronazo entre dos formas de pensar. Pablo se topa con el pensamiento griego y los griegos se topan con el pensamiento cristiano, no judío, sino cristiano. ¿Ok? Porque ni los mismos judíos pensaban como bíblicamente, hay que ser sinceros, pensaban y estaban más centrados en la tradición de los ancianos. Ok, bueno, entonces, ¿por qué les predicaba a quién? El Evangelio de Jesús. Ok, vamos a ponerle a Jesús y la resurrección. Ok, y ahí está el problema, la resurrección, eso lo vamos a ver la próxima lección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama, porque le oímos decir cosas extrañas. Hay una cosa bien curiosa. Se hablaban de tantas cosas, es más, hasta el maniqueísmo se había metido ahí. ¿Qué es el maniqueísmo? Era la religión persa que se metió dentro de la filosofía griega y se fundó la religión maniquea con el pensamiento de maniqueo, porque venía de un filósofo persa llamado Maní. Entonces, hasta eso había entrado y para ellos esto era algo nuevo. Porque el pensamiento cristiano y no judeocristiano, porque tampoco hay que revolver erróneamente, esto tiene más que ver con toda esta debacle que ha venido por el dispensacionalismo. No, es el pensamiento cristiano que vino y cambió en realidad las cosas, porque no encaja, el pensamiento cristiano no encaja en el pensamiento terrenal, humano, sea griego, sea persa, pero el pensamiento persa entró tranquilamente en el pensamiento griego. Bueno, le dicen, va a estar interesante la siguiente clase con la predicación de Pablo. Ok, le oímos decir cosas extrañas. Dice, ok, entonces tomaron a Pablo, lo llevaron al Areópago diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza, y eso ya lo pusimos, ¿verdad? Sí. Que usted proclama, porque le oímos decir cosas extrañas. Pues es Atenas, se hablan cosas extrañas, pero por tanto queremos saber qué significan. Entonces la gente se emociona porque va a oír algo nuevo, interesante. Lucas aquí hace una nota aclaratoria, ese es un comentario de Lucas. Pues todos los atenienses y los extranjeros por alguna razón visitaban Atenas, de visita allí,
No pasaban el tiempo en otra cosa sino en... Es decir, en oír algo nuevo. Ok, en decir o en oír algo nuevo. Por eso es raro que le digan, ah, caray, esto que usted habla está muy extraño. O sea, a lo mejor había quien ya había hablado hasta los extraterrestres, ¿no? Platón o Aristóteles había hablado de la Antártida y el continente sumergido, todo esto. Todas estas cosas, dicen, nos habla de cosas extrañas, llama la atención, ¿no? Que encuentren algo extraño si se la pasan diciendo y oyendo cosas nuevas. Bueno, en cuanto a esto, en su primera carta a los griegos de Corinto, es decir, en 1 Corintios, alguien que lea 1 Corintios 1:22. Recuerden, los hermanos de Corinto eran griegos. Sí, adelante. 1 Corintios 1:22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dos formas de pensamiento muy distintas. Tengo ahorita pasajes, si alguien no ha leído, ahorita les vamos a dar pasajes para leer. Esta afirmación la dice a la iglesia de una de las principales ciudades griegas, a la cual ya llegaremos pronto. Razón por la cual tenemos que ir destacando algunos puntos importantes que nos permitirán entender el impacto que el mundo griego tuvo en el pensamiento del apóstol Pablo y en su ministerio. Miren, yo escribí en mi tesis de la maestría de MINS, del seminario, el curso de Primera a los Corintios. Para poder entender lo que Pablo escribe en Primera a los Corintios, este pasaje es importante porque fue un choque que realmente tuvo el apóstol Pablo, a tal grado que las dos cartas a los Corintios en realidad son manifestación de la debilidad de Pablo y de la debilidad que los mismos corintios hablaban de Pablo. Entonces ya en algún momento volveremos a estudiar estas cartas, pero la próxima semana voy a señalar a qué me refiero con esto. Pero fue un choque, pero Pablo aquí señala lo que él halló, una forma de pensamiento distinta. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Bueno, dice, y cómo este ha influido grandemente en el pensamiento cristiano. Pues aunque Tarso y Antioquía eran ciudades con presencia griega, es decir, donde Pablo ya había crecido y donde estaba la iglesia a la que asistía Pablo, y en las provincias griegas, Macedonia y Acaya, el pensamiento era muy distinto. Allá los griegos eran griegos en verdad. Es como el que vive en Estados Unidos y se come un taco. ¿Cómo es el taco que come allá? Pues es con un pan, ¿no? Y le meten ahí, es como más una empanada, ¿no? Llega acá y ve un taco y dice, no, acá son tacos, ¿verdad? Entonces cambia el concepto, ¿no? Y porque allá yo no creo que en los puestos de tacos haya perros en Estados Unidos, pero acá sí hay y dan garantía, ¿no? De que el taco está bueno. Ok, entonces, lo que finalmente entendemos es que el pensamiento griego no predominaba en Antioquía, en Tarso, donde Pablo creció, aunque había gente, había griegos, hablaban griego, pero en lo que era Atenas y lo que era Corinto, el pensamiento griego era otra cosa. Sobre todo por el orgullo griego. Recuerden que los romanos derrotaron al imperio griego y sometieron al imperio griego, y los griegos se volvieron más soberbios, diríamos, o más orgullosos. Entonces a los territorios griegos originales era más sobresalía más el pensamiento griego. Ok, entonces dice, para empezar, vemos que los judíos se distinguen por buscar señales. Ellos siempre le pidieron señales a Jesús. Miren, bueno, voy a repartir para irnos en orden. Vamos aquí con nuestra hermana, Mateo 16:1, Luis, Lucas 21:7, hermano Arturo, Juan 2:18, hermana Sandra, Juan 6:30. Y luego ya vamos con Abisaía, 1 Corintios 1:24. Ok, vamos a ver cada uno donde los judíos piden señales, como ellos constantemente se la pasaban, señales tenían y por montones. Pero Mateo 16:1. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús le pidieron que les mostrara una señal del cielo.
fueron con Jesús. Digo, ya había sanado gente, ya había hecho milagros y fueron, le dijeron, danos una señal. Lucas 21:7. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señales habrá cuando estas cosas hayan de suceder? Ok, los mismos discípulos, Jesús les dice, todo esto va a ser destruido, y ellos, Señor, ¿y cuáles van a ser las señales? En el pensamiento judío todo tenía que ver con señales. Noten esto porque en el pensamiento cristiano hoy en día ciertas corrientes se basan en señales. Dame una señal, Dios, ¿no? Lo dicen, ay, otra vez porque el trueno no me dejó escuchar. Entonces, bueno. Juan 2:18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ok, también ahí van otra vez y le dicen que señal nos muestra. Ahora, la que sigue, la más sorprendente, es Juan 6:30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora, ¿por qué esta es la más sorprendente? Porque es la misma gente a la que un día antes había alimentado con 2 peces y 5 panes. 5 panes, ¿verdad? Entonces, y le piden otra señal, ya los había alimentado, había sanado a muchos, echado fuera muchos demonios. Al otro día lo buscan porque no habían desayunado y él ya se había ido, y él les dice, ustedes me buscan porque comieron, se saciaron, pero no porque creyeron. Y entonces les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y ellos le dicen, ¿y qué señal haces para que te creamos? Al mismo que los acababa de alimentar un día antes, ¿verdad? O sea, ellos querían señales porque me diste 20, pero si no me das otra ahorita, no creo. Entonces, era una persistencia en las señales. Bueno, este era el mundo al que el apóstol Pablo acostumbraba a predicar, y en cierto modo, como fariseo, se sentía cómodo en ello. ¿Por qué iba siempre a las sinagogas? Porque era donde él podía avanzar. Era desde donde él podía partir, porque aún en Atenas fue a la sinagoga, llegó a Filipos, no había sinagoga, se fue al río donde seguramente había gente el día de reposo orando a Dios, y entonces buscaba a la gente que ya tenía un concepto de Dios. Pero aquí el areópago ya es otro tema. Bueno, pero ahora ha entrado al mundo griego y se enfrenta a otra manera de pensar. Los que buscan sabiduría, por eso lo han llevado al areópago. Aéreo, no lo podemos ignorar, es un auditorio al aire libre, ¿no? El areópago es el lugar donde se dan las enseñanzas llenas de sabiduría, y donde el que tenía no el mejor pensamiento, sino la mejor manera de hablar predominaba. Porque la cuestión no es que tan profundo fuera su pensamiento, sino que tan convincentes fueran sus palabras. A eso se les llamaba otra palabra que se me fue, ahorita me acuerdo. Ok, los sofistas. Ok, bueno, dice, este tema aún en día perdura bajo los conceptos de fe y razón. Unos se basan en la fe y otros en la razón. Unos buscan señales, otros buscan sabiduría. En nuestros tiempos esto es, unos buscan la fe, otros la razón. Sin embargo, el apóstol le dice a los corintios en 1 Corintios 1:24, ¿qué dice? Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok, ya no importa el pensamiento griego ni el pensamiento judío. Para los llamados, ya sean judíos o griegos, Cristo es ambas cosas. Poder, el poder de las señales, el poder de la fe, es poder de Dios, y sabiduría, la razón, el conocimiento, el entendimiento, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, que el cristianismo es una fe razonable, una fe racional, que no es racionalista, que es diferente. El racionalista, así como los judíos querían señales para entender todo a base de señales, el racionalista, no el racional, el racionalista quiere entender todo en base a la razón. Ignora las señales, así como dijo Descartes. ¿Qué fue lo que dijo? Pienso, luego existo.
Pero el mundo actual a Descartes lo ha tirado a la basura porque hoy en día la gente existe, pero no piensa, por eso quiere inteligencia artificial. Actúa sin pensar. Exactamente, entonces no es eso la realidad, no es el pienso luego existo, porque mucha gente existe sin pensar. Ahora, es algo así como siento, ¿no? Sí, ahora ¿qué quiere la gente en la iglesia? Sentir. Muy Yo emocional. quiero sentir. Entonces el enfoque en la fe. Pero no podemos irnos al extremo de decir yo solo quiero saber. No, tenemos que tomar ambas cosas, la fe y la razón, porque Cristo es poder Dios y sabiduría de Dios. No se trata solo de sentir, sino que la razón me enseña algo y entonces eso produce en mí gozo. Lo debo entender para poder sentirlo. Por eso cuando dice ese canto, la unción no está en mí, no sé cómo, pero la tengo. Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué sé que Cristo está vivo? Porque la Biblia lo dice, lo estudio, lo analizo, lo comprendo y que produce eso en mí. Fe. Por eso los judíos de Berea se convirtieron muchos. ¿Por qué? Porque estudiaron la Biblia. Y dice, y debido a eso muchos creyeron. Porque los judíos en otras ciudades no se convertían sino solo unos cuantos. Porque no estudiaban la Escritura. Esto es lo que nosotros debemos entender, decimos por eso. Por eso hoy en día el comprender la Escritura está enterrado entre muchos intereses personales. Yo voy a la iglesia porque quiero esto, quiero aquello, etcétera. Y el entretenimiento religioso. Yo quiero música, quiero luces, quiero un cantante, quiero un buen expositor, quiero esto. Y no estoy comprendiendo la palabra de Dios. Por eso el mundo occidental está en decadencia, porque el cristianismo, que era la columna vertebral, dejó de pensar. Y la gente dejó de ver al cristianismo como algo serio, y hoy en día es la broma de muchos. Incluso dice creo que es periodista holandesa, bueno, de Países Bajos, tiene un nombre medio raro, pero le dice a Tucker Carlson, que también es cristiano, y de hecho creo que habla mejor que muchos pastores cristianos de Estados Unidos, y le dice ella, Eva Bargorden, algo así. En los Países Bajos, si tú dices soy cristiano, te dicen, pero ¿cómo que acaso no has ido a la universidad? Porque el cristianismo es un asunto irracional. Y sin embargo, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces tenemos nosotros que tener esto claro. Dice, es para la iglesia un asunto importante ser como los cristianos de Berea, no apartar la fe de la razón. Dice Francis Schaeffer, amplio ya que estamos en esto, ¿no? Francis Schaeffer en su libro Huyendo de la razón, dice, el ser humano huye de la razón, porque la razón le dice, estás perdido, te va mal y no sirves para nada. En su propia realidad ve esto porque es pecador, entonces lo que quiere es alejarse de la razón y sentirse bien, y le dicen, no, eres la cosa más especial del universo. Entonces lo que el ser humano que dice, mi realidad me dice, estoy bien amolado. Quiero huir de la razón a algo más emocional. Esa es la cultura postmodernista. Huye de la razón porque el modernismo le enseñó al ser humano que es cosa de lo peor. 2 guerras mundiales, guerra de Vietnam, guerra de Corea, y dijo somos lo peor, y ahora siguen las guerras. Y entonces, pero huyó de la razón. El problema es que cuando la fe se separa de la razón, la fe se vuelve irracional. Por eso hay quienes creen en la unción de la escoba, otros se toman el agua donde se bañó el pastor y tonterías de ese tipo. Y esto es de Dios. Digo, es excesos, pero hay cosas menos excesivas, pero la gente las toma, porque la fe de muchos es irracional. Y ese es un grave problema en nuestros tiempos en la iglesia. Entonces, pero el problema de que la razón se aparte de la fe, y esta es la parte que yo veo por la cual la teología reformada tiene un cierto nivel de decadencia, es porque la razón alejada de la fe es incrédula. Y conozco conozco varios, tampoco para no exagerar, pero por lo menos sí podría contar unos 5 o 6 teólogos reformados muy buenos que no creen en nada. Entonces, ese es parte de un problema.
Esto es algo que no es que no crean en nada, más bien no creen en realidad, básicamente, en las cosas que no pueden demostrar ellos por sí mismos. ¿Hay una crisis? Sí, la hay. ¿Por qué? Porque separamos la fe de la razón. Dice, para la iglesia es un asunto importante ser como los cristianos de Berea, no apartar la fe de la razón, las señales de la sabiduría, por decirlo en los términos del pasaje. O para ser más claros, no hay que separar la dirección del Espíritu Santo del estudio de la Biblia, que es la palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró. Una cosa totalmente ilógica es que hoy muchos digan, no, la palabra no, la Biblia, ¿para qué llenar de versículos? Hay que dejar que sea el Espíritu. ¿Saben quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quieres que el Espíritu te guíe? Lee lo que te dejó escrito. Entonces, esto es la parte importante, donde no debemos separar el estudio de la Biblia de la oración, del compartir tiempo con Dios, buscar la dirección del Espíritu, y hay que leer la palabra. Y en eso es por lo que hemos establecido que uno de los hábitos de madurez del cristiano no es, por un lado, la lectura de la palabra o el estudio de la palabra, y por el otro lado la oración, sino que el hábito de madurez es la lectura y oración de la palabra, que lo concentramos en algo llamado tiempo con Dios o tiempo devocional. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Bueno, yo espero que haya sido de edificación. Vamos a orar para terminar. Les recuerdo, el mañana, sábado, tenemos desayuno de mujeres a las 10 y reunión de jóvenes y adolescentes a las 4. Entonces, les invitamos a cada uno que les corresponde en los grupos para participar. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por lo que tú nos concedes, por lo que podemos estudiar y meditar hoy, porque tu palabra en realidad alumbra nuestra mente y muchas veces nos lo ha dicho, es lámpara a nuestros pies, una luz para nuestro camino. Danos sabiduría para entender tu palabra, para meditar en ella, comprender lo que tú has dejado escrito, para que nosotros podamos entender tu voluntad a través de ella y eso fortalezca nuestra fe y en verdad, Padre, vivamos de la manera correcta, Señor, de tal modo que agrademos tu nombre, Señor, y te glorifiquemos. En tus manos nos ponemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga.